En la madrugada del 12 de diciembre de 2021, mientras México lloraba la partida de su máximo ídolo ranchero, un sobresellado llegaba discretamente a las manos de 3 periodistas en diferentes ciudades del país. Dentro, fotografías borrosas, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo y un documento mecanografiado que llevaba el sello descolorido de una oficina gubernamental que oficialmente nunca existió. El remitente no dejó nombre, solo una frase escrita a mano con tinta azul. La verdad que Vicente se llevó merece ser contada. Durante más de 50 años, Vicente Fernández Gómez construyó un imperio que trascendió la música para convertirse en símbolo viviente de una identidad nacional. El charro de Huentitán, el rey de la música ranchera, el hombre que hacía llorar a multitudes con su voz quebrada de dolor y orgullo. Pero detrás de las luces del Auditorio Nacional, más allá de las películas taquilleras y los discos de oro, existía una historia paralela que muy pocos conocieron. Una red de contactos que vinculaba al cantante con personajes del poder político y económico cuyas actividades permanecían cuidadosamente ocultas tras el brillo de los reflectores. Testigos que nunca quisieron hablar en vida, documentos que desaparecieron misteriosamente de archivos oficiales, encuentros nocturnos en ranchos alejados de la ciudad, donde se tomaban decisiones que nada tenían que ver con contratos discográficos. La figura pública de Vicente Fernández fue meticulosamente pulida. Cada entrevista controlada, cada declaración medida al milímetro. Pero existen grietas en esa construcción perfecta. Momentos donde la máscara se deslizó apenas lo suficiente para que algunos observadores atentos vislumbraran algo más oscuro, más complejo, más humano y también más perturbador. ¿Por qué un hombre que proclamaba su amor por México mantuvo cuentas bancarias en paraísos fiscales, cuya existencia solo salió a la luz en filtraciones internacionales? ¿Qué secretos guardaban los muros de su rancho Los Tres Potrillos, ese feudo personal donde las leyes parecían detenerse en la entrada? La investigación que comienza aquí no busca destruir un legado, sino revelar la verdad completa de un personaje que fue mucho más que un cantante. La frase escrita a mano decía simplemente: Guadalajara guarda lo que Huentitán nunca olvidó. Los 3 periodistas, separados por cientos de kilómetros pero unidos por ese mensaje críptico, comenzaron a tirar del mismo hilo invisible. Lo que descubrieron en las semanas siguientes desafiaría todo lo que México creía saber sobre el hombre que cantaba con voz de terremoto y lágrimas de tequila. El primero en hablar fue Eusebio Maldonado, un anciano de 92 años que vivía en una casa destartalada en las afueras de Huentitán el Alto. Fumaba cigarros sin filtro y sus manos temblaban cuando abrió un baúl de madera carcomida. Adentro, envueltas en papel periódico de los años 50, había fotografías que jamás aparecieron en ninguna biografía oficial. En una de ellas, un joven Vicente de apenas 20 años aparecía junto a hombres de trajes oscuros, corbatas delgadas y miradas duras. Al reverso, alguien había escrito con lápiz: Operación Sombra Verde, febrero del 57. Eusebio escupió en el suelo de tierra antes de hablar. Su voz era un susurro rasposo, como si las palabras le quemaran la garganta. Dijo que en aquellos años, cuando el futuro ídolo apenas era un muchacho que cantaba en plazas polvorientas por unas monedas, hubo una noche que cambió todo. Fue después de un baile en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad entonces de un terrateniente llamado Abundio Cervantes, hombre conocido por sus negocios turbios y sus conexiones con el gobierno priista. Esa noche desaparecieron 4 personas. 3 campesinos y una muchacha de 17 años llamada Remedios. Los archivos policiales de Guadalajara, aquellos que aún existen y no fueron convenientemente extraviados durante el terremoto del 85, registran el caso con un número de expediente: 004-57-H. El expediente tiene exactamente 3 hojas. La última dice textualmente: Caso cerrado por falta de pruebas. Testigos no localizados. Investigación suspendida por orden superior. La firma es ilegible, pero el sello corresponde a la Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia que operaba en las sombras del gobierno mexicano, ese que décadas después sería desmantelado cuando salieron a la luz sus vínculos con el narcotráfico y la represión política. Uno de los 3 periodistas que recibió el sobre anónimo viajó a los archivos estatales de Jalisco. Allí, en un sótano húmedo que olía a papel podrido y olvido, encontró un documento que técnicamente no debería existir. Era un informe mecanografiado en papel cebolla, con el membrete descolorido de una dependencia sin nombre. El texto era escueto, frío, burocrático. Informe confidencial,
Fecha: 14 de marzo de 1957. Asunto: Incidente Rancho Los Tres Potrillos. Se confirma presencia del sujeto identificado como Vicente Fernández Gómez en el lugar de los hechos. Testigos indican que el sujeto abandonó la propiedad aproximadamente a las 3 de la madrugada en compañía de 2 individuos no identificados. Se recomienda vigilancia discreta. El sujeto podría resultar útil para futuros operativos de penetración cultural. Firmado: Agente Código Fénix 7. Penetración cultural. Esas dos palabras resonaban como campanas de alarma. La Dirección Federal de Seguridad no solo se dedicaba a perseguir comunistas y disidentes. Durante las décadas de los 50 y 60, desarrolló programas secretos para colocar agentes e informantes en todos los estratos de la sociedad mexicana. Músicos, actores, toreros, futbolistas. Personas que el pueblo amaba y seguía, que podían influir en el estado de ánimo de las masas, que servían como termómetros del sentimiento nacional. La segunda periodista, una mujer llamada Patricia Solís, que trabajaba para un diario de Monterrey, logró lo imposible: encontrar a la hermana menor de Remedios, aquella muchacha desaparecida en el 57. Se llamaba Estela y vivía en un asilo de ancianos en Zapopan. Tenía 84 años y la memoria fracturada por los años, pero cuando Patricia le mostró una fotografía de Vicente Fernández joven, algo se encendió en sus ojos nublados por las cataratas. Estela lloró durante 20 minutos antes de poder articular palabra. Dijo que su hermana Remedios había estado enamorada de Vicente, que él le prometió matrimonio, que la noche de su desaparición habían discutido porque ella estaba embarazada. 3 meses de embarazo. Vicente tenía apenas 20 años y un sueño desesperado de escapar de la pobreza que lo ahogaba. Un hijo en esas circunstancias significaba el fin de todo. Estela recordaba haber visto a su hermana subirse a un automóvil negro. Nunca más la volvió a ver. El tercer periodista, un hombre de apellido Ugarte que trabajaba de manera independiente, decidió seguir otra pista. Buscó a los músicos que habían acompañado a Vicente en aquellos primeros años, antes de la fama, antes de los discos de oro y las multitudes delirantes. La mayoría había muerto, pero encontró a uno: Silvestre Ochoa, un guitarrista de 87 años que vivía en un departamento diminuto de la colonia Analco en Guadalajara. Silvestre bebía mezcal directamente de la botella y sus palabras salían arrastrándose como animales heridos. Dijo que Vicente siempre tuvo protección, que desde muy joven hubo gente poderosa que lo cuidaba, que le abría puertas, que hacía desaparecer problemas. Cuando otros cantantes pasaban años tocando en cantinas miserables sin conseguir un contrato de grabación, Vicente consiguió el suyo en menos de 2 años. Cuando tuvo aquel escándalo con una menor en Tijuana, en el 62, los periódicos recibieron llamadas y la noticia se enterró antes de salir a la luz. Cuando su nombre apareció vinculado a un cargamento de armas que cruzaba la frontera en el 68, justo antes de las Olimpiadas y la masacre de Tlatelolco, el expediente desapareció de las oficinas de la Procuraduría como si jamás hubiera existido. Silvestre se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Dijo que una vez completamente borracho después de un concierto en Morelia, Vicente le confesó algo que nunca olvidaría. «Yo no soy libre, compa. Nunca lo he sido. Canto con cadenas invisibles». Los 3 periodistas se reunieron finalmente en un café de la Ciudad de México, en la colonia Roma, una tarde gris de enero del 2022. Pusieron sobre la mesa sus hallazgos, sus fotografías, sus documentos. Y entonces comprendieron que estaban frente a algo mucho más grande y oscuro de lo que habían imaginado. La vida de Vicente Fernández no era la historia oficial del campesino humilde que conquistó México con su voz. Era otra cosa. Una historia de pactos secretos, desapariciones convenientes, protecciones inexplicables. Una historia donde el gobierno, el narcotráfico emergente y la industria del entretenimiento tejían hilos invisibles que manipulaban destinos. Pero había algo más. Algo que los 3 habían notado por separado y que ahora juntos cobraba un significado aterrador. En cada uno de los documentos que habían encontrado, en los márgenes, escritas a mano con diferentes caligrafías, pero siempre con la misma tinta azul oscura, aparecía una palabra en clave que se repetía una y otra vez: canario. La mañana del 12 de febrero de 1973, un Mercedes-Benz color plata se detuvo frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Del vehículo descendió un hombre de traje oscuro que cargaba un maletín de cuero desgastado. Las cámaras de seguridad del edificio captaron su entrada a las 9:40 minutos. Jamás registraron su salida.
El hombre se llamaba Artemio Guzmán Solís, y hasta ese día había sido el contador personal de Vicente Fernández durante 8 años consecutivos. Su esposa reportó su desaparición 48 horas después. La investigación policial concluyó oficialmente que Guzmán había huido a Estados Unidos con dinero de sus clientes. Pero en el expediente guardado en los archivos muertos de la Procuraduría, alguien había anotado con tinta roja una sola palabra: imposible. Los periodistas que seguían el rastro del mensaje de Huentitán descubrieron que Artemio no fue el único nombre que desapareció de la órbita de Vicente Fernández en circunstancias extrañas. Entre 1972 y 1985, al menos 7 personas cercanas al cantante experimentaron finales abruptos. Muertes en accidentes automovilísticos inverosímiles, infartos repentinos en hombres de 30 años sin historial médico previo, suicidios que dejaban cartas contradictorias. Cada caso cerrado sin mayores investigaciones, cada expediente archivado con rapidez administrativa sospechosa. El segundo en romper el silencio fue Jacinto Mercado, quien había trabajado como técnico de sonido en las primeras giras nacionales del Charro de Huentitán. Mercado vivía ahora en un pequeño departamento en Monterrey, rodeado de fotografías amarillentas y carteles descoloridos. Cuando los periodistas tocaron a su puerta, tardó casi 20 minutos en decidir si abriría. Sus manos temblaban al servir café aguado en tazas desportilladas. Mercado habló durante 4 horas seguidas, como si llevara décadas esperando que alguien preguntara. Describió las primeras presentaciones en teatros medio vacíos de provincia, cuando Vicente aún no era la leyenda sino apenas un cantante más buscando su momento. Pero lo que Mercado recordaba con mayor claridad no eran las canciones ni los aplausos. Eran las reuniones nocturnas en habitaciones de hoteles baratos, donde hombres de traje llegaban después de la medianoche portando sobres abultados. Vicente los recibía solo, sin su manager, sin testigos. Las conversaciones duraban horas. Una vez Mercado confesó entre lágrimas, pegó el oído a la puerta. Escuchó fragmentos de una conversación que mencionaba nombres de políticos, fechas de transferencias, porcentajes que no tenían nada que ver con la música. En el expediente que uno de los periodistas había comenzado a armar, apareció un documento fotocopiado tantas veces que las letras apenas se distinguían. Era un memorándum interno de Televisa fechado el 25 de agosto de 1976. El texto era escueto pero revelador. Autorizar producción especial VF. Presupuesto ilimitado. Órdenes superiores. No documentar origen fondos. Clasificar nivel rojo. Nivel rojo. En la jerga interna de la televisora más poderosa de México, esa clasificación se reservaba para proyectos que involucraban intereses del gobierno federal o figuras intocables del sistema político. Vicente Fernández en aquel momento apenas comenzaba su ascenso meteórico. ¿Por qué un cantante de rancheras merecía ese tratamiento especial reservado para presidentes y secretarios de Estado? La respuesta comenzó a perfilarse cuando apareció el nombre de Gustavo Salazar Mendoza. Salazar había sido subdirector de comunicación social durante el gobierno de Luis Echeverría. Su nombre aparecía mencionado en 3 ocasiones en documentos desclasificados sobre operaciones de propaganda cultural durante la Guerra Sucia Mexicana. El gobierno de aquellos años buscaba desesperadamente figuras populares que proyectaran una imagen de México tradicional, patriótico, alejado de las corrientes revolucionarias que amenazaban con incendiar Centroamérica. Necesitaban símbolos vivientes del nacionalismo. Necesitaban voces que cantaran a la tierra, a la familia, a los valores inamovibles. Necesitaban a alguien como Vicente Fernández. En una grabación de audio conseguida a través de canales no oficiales, se escucha una conversación entre 2 hombres no identificados. La fecha estimada es marzo de 1977. Uno de ellos dice con voz ronca: "El charro cumplió". Las presentaciones en Centroamérica funcionaron mejor de lo esperado. Los mensajes llegaron a quien tenía que llegar. El otro responde: "Hay que protegerlo. Si alguno de los periodistas de izquierda empieza a investigar, cierra todo. Ya sabes cómo". La grabación termina abruptamente con el sonido de una puerta cerrándose. Los periodistas descubrieron que entre 1976 y 1982, Vicente Fernández realizó exactamente 17 giras por países centroamericanos en medio de conflictos armados. Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. Llegaba con su mariachi, cantaba en teatros militares, en bases del ejército, en eventos privados para oficiales de alto rango. Las presentaciones nunca aparecían en su discografía oficial.
Los contratos no figuraban en registros públicos, pero los testimonios de militares retirados confirman que estuvo allí, que cantó para ellos, que compartió mesa con generales cuyas manos aún olían a pólvora fresca. Un coronel guatemalteco retirado que pidió mantener su identidad en secreto, declaró que en una ocasión Vicente llegó acompañado de 2 asesores que no eran músicos ni parte de su equipo habitual. Eran hombres callados que observaban todo, que tomaban fotografías discretas, que hacían preguntas específicas sobre movimientos de tropas y ubicación de campamentos rebeldes. Cuando el coronel preguntó quiénes eran, le dijeron simplemente que formaban parte del equipo de seguridad del artista. Pero el coronel había visto suficientes agentes de inteligencia en su carrera para reconocer a 2 cuando los tenía enfrente. El tercer testimonio llegó desde un lugar completamente inesperado. Una monja de clausura del convento de Santa María de Guadalupe en Jalisco envió una carta manuscrita a uno de los periodistas. La religiosa, que había sido enfermera antes de tomar los hábitos, relataba un episodio ocurrido en septiembre de 1980. Un hombre herido llegó al convento pidiendo refugio. Sangraba de una herida de bala en el costado izquierdo. La monja lo curó en secreto durante 3 días. En su delirio febril, el hombre repetía un nombre una y otra vez. Vicente. Decía que Vicente lo había traicionado, que había entregado información, que ahora venían por todos ellos. Al 4.º día el hombre desapareció del convento. 2 semanas después, su cuerpo apareció flotando en el lago de Chapala. La autopsia oficial determinó ahogamiento accidental. Nadie preguntó por la cicatriz de bala reciente en su torso. Los fragmentos dispersos comenzaban a formar un patrón inquietante. ¿Era posible que el hombre que cantaba al amor y al desengaño hubiera sido también una pieza en el tablero oscuro de los servicios de inteligencia mexicanos? La pregunta quedaba suspendida en el aire como humo de cigarro en cantina cerrada, mientras los periodistas seguían excavando en archivos donde nadie había mirado en décadas. La esposa de Artemio Guzmán Solís esperó durante 3 días antes de acudir a las autoridades. Cuando finalmente lo hizo, la recibieron con una frialdad que heló su sangre. El oficial que tomó su declaración apenas levantó la vista del papeleo mientras ella describía la desaparición de su marido. Al mencionar el nombre de Vicente Fernández, el bolígrafo del policía se detuvo en seco. Hubo un silencio prolongado, incómodo, y luego el hombre cerró la libreta con un golpe seco que resonó en la pequeña oficina como un disparo. 48 horas después, el cuerpo de Artemio apareció flotando en el canal de Chalco. El dictamen forense fue rápido, demasiado rápido para los estándares de la época. Muerte accidental por inmersión, posible estado de ebriedad. La viuda insistió en que su esposo no bebía, que era un hombre meticuloso y sobrio. Nadie escuchó. El expediente se cerró con una eficiencia sospechosa, y los documentos originales desaparecieron del archivo municipal en algún momento entre 1974 y 1976. Lo que sobrevivió fue una copia fotostática deteriorada que un empleado guardó por razones que nunca explicó del todo. En esa copia, apenas legible, hay una anotación manuscrita al margen que dice: revisar conexiones GDL, Operación Sombrero Grande. Guadalajara. La ciudad que vio nacer a Vicente Fernández Gómez el 16 de febrero de 1940. Pero hay quienes afirman que la historia oficial del nacimiento del ídolo no es del todo precisa. Un sacerdote retirado de la parroquia de San Juan de Dios, el padre Eusebio Maldonado, confesó en su lecho de muerte en el año 2007 algo que su sobrina grabó en una cinta de casete que todavía existe. En esa grabación, la voz temblorosa del anciano relata cómo en febrero de 1940 un matrimonio llegó a medianoche a la parroquia con un recién nacido envuelto en mantas de lana. No era la familia Fernández, era otra pareja, más humilde, con el rostro marcado por el miedo. El padre Maldonado afirma en la grabación que el niño fue entregado días después a la familia Fernández mediante un acuerdo que involucró dinero y documentos falsificados. La historia suena descabellada, producto quizás del delirio de un moribundo, pero hay un detalle inquietante. En los archivos parroquiales existe una anotación sobre un bautizo realizado el 22 de febrero de 1940, 5 días después de la fecha oficial de nacimiento de Vicente. El nombre del niño bautizado está tachado con tinta negra, y al lado hay una cruz dibujada a mano. Cuando periodistas intentaron verificar esta información en 2009, encontraron que los registros completos de esa parroquia correspondientes a febrero de 1940 habían sido trasladados a un archivo diocesano. Al solicitar acceso recibieron una respuesta escueta.
documentos extraviados durante una inundación en 1983. Sin embargo, ningún otro registro de ese año sufrió daños, solo los de febrero. Solo los que podrían haber contenido la verdad sobre el origen del cantante más amado de México. Mientras tanto, en la Ciudad de México, otro hombre comenzaba a hacer preguntas incómodas. Se llamaba Rubén Cisneros Macías, periodista de investigación para un diario de circulación nacional. Cisneros había conseguido una pista sobre las propiedades que Vicente Fernández adquirió durante la década de los 70, años en los que su carrera apenas despegaba, pero su patrimonio crecía de manera exponencial. Las cifras no cuadraban. Los ingresos declarados por derechos de autor y presentaciones no justificaban la compra de 3 haciendas, 2 ranchos ganaderos y un edificio completo en la colonia Roma. Cisneros entrevistó a un notario jubilado, el licenciado Fermín Olvera, quien había participado en algunas de esas transacciones. El notario, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, habló de intermediarios extranjeros, de pagos en efectivo que llegaban en maletas, y de un abogado estadounidense que aparecía cada 3 meses con documentos sellados en Houston. El nombre de ese abogado era Gerald Mackenzie, socio de un despacho que, según investigaciones posteriores, había sido vinculado a operaciones de lavado de dinero para cárteles colombianos y mexicanos. El licenciado Olvera murió de un infarto masivo 2 semanas después de conceder esa entrevista. Tenía 59 años, ningún historial de problemas cardíacos, y había pasado un examen médico completo apenas un mes antes. El reporte de autopsia señalaba una obstrucción coronaria súbita, pero el cuerpo fue cremado con una rapidez inusual, antes de que la familia pudiera solicitar una segunda opinión. Rubén Cisneros dejó de publicar sus investigaciones. En su última columna antes de desaparecer del medio periodístico, escribió una frase críptica que sus colegas recordarían durante años. Hay canciones que nunca deberíamos aprender a cantar. En Huentitán el Alto, el rancho que Vicente convirtió en su fortaleza personal, los empleados más antiguos hablan en voz baja sobre las visitas nocturnas. Vehículos con placas extranjeras que llegaban después de la medianoche. Hombres trajeados con acento norteño que se reunían en el salón principal mientras el resto de la casa permanecía en silencio absoluto. Una cocinera que trabajó allí entre 1978 y 1982 declaró años después, bajo condición de anonimato, que una noche escuchó gritos provenientes de los establos. Cuando se asomó, vio a varios hombres golpeando a alguien que suplicaba de rodillas. Vicente estaba presente, observando desde una distancia prudente, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. A la mañana siguiente la cocinera fue despedida. Le entregaron un sobre con dinero suficiente para comprar una casa y le hicieron firmar un documento que nunca pudo leer completamente. Cuando intentó hablar con un abogado, recibió una visita de 2 hombres que le explicaron con cortesía amenazante que sería prudente guardar silencio. Los archivos de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco contienen un expediente curioso. En marzo de 1980, 3 personas fueron reportadas como desaparecidas en un radio de 20 kilómetros alrededor del rancho Los Tres Potrillos. Las investigaciones se estancaron de manera sistemática. Los testimonios de vecinos que aseguraban haber visto movimientos extraños cerca de la propiedad de Vicente fueron desestimados. Un comandante de la Policía Judicial escribió en su informe: "Sin elementos para proceder, se archiva por falta de interés jurídico". Ese comandante, Isauro Gallardo, se retiró 2 años después con una pensión generosa y adquirió una residencia en Puerto Vallarta valuada en varios millones de pesos. Su hija estudió en una universidad privada en California. Su hijo recibió un puesto ejecutivo en una empresa constructora que, casualmente, realizó obras de ampliación en el rancho de Vicente Fernández. La red de protección alrededor del cantante parecía impenetrable, tejida con hilos de dinero, influencia y miedo. Pero en los márgenes de esa red, en los rincones oscuros donde los archivos se pudren y los testigos envejecen, había grietas. Y por esas grietas comenzaba a filtrarse una verdad que nadie, absolutamente nadie en el poder, quería que saliera a la luz. La carpeta llegó al escritorio del periodista Ramón Estrada Villegas una madrugada de octubre de 1997. No hubo mensajero, no hubo llamada previa. Simplemente apareció allí, en su oficina del periódico El Occidental de Guadalajara, como si alguien hubiera atravesado las paredes para depositarla. Dentro había fotografías que ningún archivo público guardaba, documentos que supuestamente habían sido destruidos en un incendio conveniente del registro civil de Huentitán el Alto en 1982, y una carta mecanografiada sin firma que comenzaba con una advertencia escalofriante.
Lo que está a punto de descubrir cambiará todo lo que cree saber sobre el hombre más querido de México. Si decide publicarlo, prepárese para desaparecer. Estrada había investigado durante años las conexiones entre el mundo del espectáculo y ciertas estructuras de poder que preferían mantenerse en las sombras. Había seguido rastros que lo llevaron desde los estudios de grabación en la Ciudad de México hasta ranchos remotos en Jalisco, desde mansiones en Los Ángeles hasta cuentas bancarias en las Islas Caimán. Pero aquella carpeta contenía algo que superaba todas sus hipótesis previas. En las fotografías se veía a un Vicente Fernández mucho más joven, quizás de 25 o 26 años, acompañado de hombres cuyas caras habían sido estratégicamente difuminadas. Sin embargo, uno de ellos resultaba inconfundible por su postura característica y el anillo que llevaba en el dedo meñique. Era Miguel Ángel Félix Gallardo, quien décadas después sería conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. El periodista pasó 3 noches sin dormir verificando cada detalle. Las fotografías habían sido tomadas en el rancho Los Tres Potrillos, pero no el rancho famoso que todo México conocía. Este era otro, un primer rancho que Vicente había adquirido en 1969 con dinero cuyo origen nunca quedó claro en los registros oficiales. La propiedad se ubicaba en un punto estratégico entre Guadalajara y la costa de Nayarit, en una zona que años después se convertiría en ruta fundamental para el trasiego de mercancía ilícita. ¿Mera coincidencia geográfica o parte de una planificación que comenzó mucho antes de lo que cualquiera imaginaría? Entre los documentos había copias de transferencias bancarias realizadas entre 1972 y 1976. Las cantidades resultaban imposibles de justificar con las ganancias que un cantante, por muy exitoso que fuera, podía generar en aquellos años. Hablamos de cifras equivalentes a varios millones de dólares actuales, depositadas en cuentas bajo nombres de empresas fantasma registradas en Panamá y Costa Rica. Una de esas empresas se llamaba Producciones Audiovisuales del Pacífico, y su único accionista conocido era un tal Ernesto Chávez Contreras, nombre que no aparecía en ningún registro civil mexicano. El hombre simplemente no existía en papel, pero había firmado contratos multimillonarios en nombre de Vicente Fernández. Estrada decidió viajar a Huentitán el Alto, el pueblo natal del cantante. Necesitaba hablar con la gente que lo había conocido antes de la fama, antes de que la leyenda eclipsara al hombre real. Lo que encontró allí fue un silencio ensordecedor. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían compartido calles de tierra con el joven Vicente, se negaban a hablar. Algunos cerraban sus puertas al verlo acercarse, otros murmuraban oraciones cuando él mencionaba su investigación. Finalmente una mujer de 83 años accedió a conversar, pero solo después de que el periodista jurara por la memoria de su madre difunta que nunca revelaría su identidad. La anciana le contó que en 1963, cuando Vicente aún era un cantante de plaza sin mayor reconocimiento, había desaparecido del pueblo durante 6 meses completos. Su familia dijo que estaba trabajando en la Ciudad de México, pero nadie recibió cartas, nadie tuvo noticias directas. Cuando regresó traía dinero suficiente para comprar instrumentos nuevos, ropa cara y un automóvil Chevrolet Impala del año que hizo girar todas las cabezas en Huentitán. La mujer recordaba con precisión escalofriante cómo Vicente había cambiado. Ya no era el muchacho humilde que cantaba en las esquinas. Había algo más duro en sus ojos, algo que daba miedo si uno miraba demasiado tiempo. El periodista intentó rastrear aquellos 6 meses perdidos. Los registros de presentaciones del cantante mostraban un vacío absoluto entre marzo y septiembre de 1963. Ningún contrato, ninguna aparición documentada, ningún testigo confiable que pudiera ubicarlo en lugar alguno. Era como si Vicente Fernández hubiera sido borrado de la existencia durante medio año, para luego reaparecer transformado, con recursos que no tenía antes y conexiones que un simple cantante de provincia no debería poseer. En los archivos policiales de Guadalajara, Estrada encontró algo perturbador. Durante esos mismos 6 meses, 3 hombres vinculados al incipiente tráfico de heroína en la región habían sido asesinados en circunstancias extrañas. Sus cuerpos aparecieron en lugares distintos, pero los 3 mostraban el mismo patrón. Torturas profesionales, ejecuciones con un solo disparo en la nuca y una peculiar tarjeta de presentación dejada junto a cada cadáver. La tarjeta mostraba la silueta de un charro con sombrero, sin ningún texto adicional. Las investigaciones nunca llegaron a ninguna parte. Los expedientes fueron archivados como casos sin resolver, y los detectives que los habían llevado fueron transferidos a otras jurisdicciones
o renunciaron súbitamente a sus cargos. Ramón Estrada comenzó a notar movimientos extraños alrededor de su apartamento. Un automóvil oscuro estacionado en la misma esquina durante horas. Llamadas telefónicas que cortaban apenas él respondía. Su editor en el periódico lo citó una mañana y le dijo con voz temblorosa que la investigación debía suspenderse de inmediato. Cuando el periodista preguntó por qué, el editor simplemente sacó una fotografía de su escritorio y la deslizó sobre la superficie de madera. Era una imagen de la hija de Estrada saliendo de su escuela. Nada más. No hacían falta palabras adicionales. El mensaje resultaba brutalmente claro. Esa noche Ramón Estrada quemó todas las copias de los documentos que había reunido, excepto una. Esa única copia la guardó en una caja de seguridad en un banco de Monterrey, con instrucciones precisas de que solo debía abrirse en caso de su muerte. 3 semanas después, el periodista sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera a Zapopan. Su vehículo cayó por un barranco de 30 metros de profundidad. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado y con daños cerebrales que afectaron gravemente su memoria. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada sobre Vicente Fernández, ni sobre carpetas misteriosas, ni sobre investigaciones peligrosas. Había perdido completamente los últimos 2 años de recuerdos. El caso Estrada quedó registrado oficialmente como un lamentable accidente causado por falla mecánica. Pero el mecánico que revisó los restos del automóvil le confió a su hermano, quien trabajaba como técnico en una estación de radio, que las líneas de freno habían sido cortadas con precisión quirúrgica. El hermano mencionó este detalle al aire durante un programa nocturno de escasa audiencia. 2 días después, la estación recibió una demanda millonaria por difamación. El programa fue cancelado y el técnico despedido. La muerte de Guillermo Infante Castro nunca fue investigada como debió serlo. El hombre que durante 23 años administró las finanzas personales de Vicente Fernández apareció sin vida en su residencia de Zapopan la madrugada del 12 de mayo de 2002. La versión oficial habló de un infarto fulminante. Ninguna autopsia fue realizada. El cuerpo fue cremado apenas 18 horas después del hallazgo, con una premura que resultaba inquietante incluso para los estándares mexicanos de aquel entonces. Su viuda, Mercedes Solórzano, abandonó el país 3 días más tarde con destino a España, donde permanecería hasta su propia muerte en circunstancias igualmente extrañas 7 años después. Infante Castro conocía cada número, cada transacción, cada cuenta bancaria que alguna vez estuvo vinculada al Imperio Fernández. Había sido testigo de operaciones que ningún libro de contabilidad oficial registraba. Durante años manejó el flujo de efectivo que circulaba por canales oscuros entre Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles y algunas ciudades de Colombia cuya mención resultaba delicada. En los círculos cercanos al cantante se decía que Infante era el único hombre capaz de traducir en números la compleja red de intereses que sostenía el verdadero poder detrás de la imagen pública del Charro de Huentitán. Entre los documentos que Ramón Estrada Villegas recibió aquella madrugada de octubre de 1997 había uno particularmente revelador. Se trataba de un memorándum interno fechado el 8 de marzo de 1989, impreso en papel membretado de Televisa con el sello de la Dirección de Asuntos Especiales. El texto era breve pero contundente. Asunto: protección de activo estratégico. Se requiere intervención inmediata para neutralizar investigación periodística relacionada con vínculos financieros. El perfil público del talento debe mantenerse intacto. Autorización nivel 5. Proceder según protocolo establecido. No había firma, pero el código en la esquina superior derecha indicaba que el documento había sido generado desde las oficinas ejecutivas del piso 23 del edificio de Chapultepec. Aquel era el territorio exclusivo de Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que entonces controlaba el imperio mediático más poderoso de América Latina. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era simple pero demoledora. ¿Qué tipo de investigación requería ese nivel de intervención y por qué la figura de Vicente Fernández ameritaba tal despliegue de recursos? La respuesta comenzó a emerger cuando Estrada Villegas logró contactar a Patricia Domínguez Rubalcaba, una exfuncionaria del Ministerio Público de Jalisco que había trabajado en la Unidad de Delitos Financieros durante la década de los 80. La mujer accedió a encontrarse con el periodista en un café de la colonia americana, lejos de miradas indiscretas. Tenía 62 años entonces y las manos le temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café. Todos sabíamos que había cosas que no debíamos tocar, dijo Patricia aquella tarde de noviembre con la voz apenas audible por encima del murmullo del establecimiento.
Llegaban expedientes a nuestro departamento y al día siguiente desaparecían. Órdenes superiores. Nadie preguntaba nada. Nadie quería saber. En 1986 me asignaron revisar una denuncia anónima sobre movimientos irregulares de efectivo vinculados a la industria del entretenimiento. Cuando empecé a seguir el rastro documental me di cuenta de que los nombres involucrados eran demasiado grandes. Uno de esos nombres era el de Vicente Fernández Gómez. Patricia Domínguez dejó el servicio público 4 meses después de aquella asignación. Oficialmente renunció por motivos personales. La realidad era que había recibido una visita nocturna de 2 hombres que nunca se identificaron, pero cuyo mensaje fue inequívoco. Tenía una hija de 11 años estudiando en una escuela privada del centro de Guadalajara. Tenía padres ancianos viviendo en una casa modesta de Tonalá. Tenía una vida que podía continuar tranquila si ella entendía que ciertas investigaciones no debían avanzar. Comprendió el mensaje con meridiana claridad. Los archivos que Patricia había comenzado a revisar antes de su forzada renuncia contenían información sobre una red de empresas fantasma, registradas en paraísos fiscales del Caribe. Sociedades anónimas con nombres genéricos que funcionaban como canales para mover dinero entre México y Estados Unidos sin dejar rastro fiscal. Una de esas empresas, registrada en Islas Caimán bajo el nombre de Pacific Entertainment Holdings, aparecía vinculada en documentos bancarios a propiedades inmobiliarias en California que oficialmente pertenecían a terceros, pero que, según los registros internos, estaban asociadas a la órbita financiera de Fernández. La conexión se hacía más intrigante cuando se cruzaba esa información con los movimientos migratorios del cantante durante aquellos años. Vicente Fernández realizaba giras constantes por Estados Unidos, presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago y Miami, que congregaban multitudes. Pero según documentos de aduana que Estrada Villegas logró obtener mediante contactos gubernamentales, existían viajes adicionales no publicitados. Vuelos privados que no aparecían en ninguna agenda oficial, arribos a aeropuertos secundarios en Arizona y Texas, entradas y salidas que no correspondían con ninguna actividad artística documentada. El coronel retirado Héctor Sandoval Ibarra, quien durante 15 años sirvió en la Policía Judicial Federal con especialización en narcotráfico, proporcionó una perspectiva inquietante sobre aquellas rutas. Sandoval aceptó hablar con Estrada Villegas en 2003, ya enfermo de cáncer y sin nada que perder. Su testimonio fue grabado en una pequeña habitación de hospital en Ciudad de México, apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. Nosotros sabíamos que los artistas se usaban como fachada, explicó el coronel con la respiración entrecortada por el esfuerzo. Era el método perfecto. Nadie sospecha de un cantante famoso cruzando la frontera con su comitiva. Los camiones del equipo, los autobuses de la producción, todo ese movimiento creaba una cortina de humo ideal. No digo que Fernández estuviera involucrado directamente, pero su estructura, su organización, sus rutas eran convenientes para otros intereses. Hubo órdenes específicas de no tocar ciertos nombres, órdenes que venían de muy arriba. ¿Hasta dónde llegaba realmente el conocimiento de Vicente Fernández sobre estas operaciones? Los documentos guardaban silencio sobre esa pregunta específica, pero revelaban una verdad innegable. Su nombre y su imperio empresarial estaban entrelazados con una red de intereses que trascendía largamente el mundo del espectáculo. La protección que recibía no era casualidad ni producto de su talento artístico únicamente. Había algo más, algo que justificaba el blindaje mediático, las investigaciones archivadas, los testigos silenciados. La carpeta contenía además copias de transferencias bancarias internacionales fechadas entre 1987 y 1992. Cantidades que oscilaban entre $200,000 y $750,000, moviéndose desde cuentas en Panamá hacia instituciones financieras en Suiza y posteriormente dispersándose en transacciones más pequeñas hacia México. Los códigos de referencia vinculaban esas operaciones a sociedades que en papel no tenían relación alguna con Fernández, pero que según documentación complementaria compartían direcciones fiscales, representantes legales comunes y una estructura corporativa que parecía diseñada deliberadamente para crear confusión. El patrón se repetía una y otra vez. Dinero que circulaba por vías opacas, nombres que aparecían y desaparecían en registros mercantiles, empresas que existían solo en papel pero que manejaban fortunas considerables. Y en el centro de esa telaraña financiera, siempre presente aunque jamás directamente visible, la sombra alargada del hombre que México adoraba como símbolo de autenticidad y valores tradicionales.
La fortuna de Vicente Fernández siempre fue tema de especulación, pero nadie se atrevió a preguntar cómo un cantante de rancheras podía acumular propiedades valuadas en cifras que superaban los 300 millones de dólares. Las declaraciones fiscales que llegaron a filtrarse mostraban incongruencias tan evidentes que resultaba imposible no preguntarse quién las estaba protegiendo. El rancho Los Tres Potrillos en Tlajomulco de Zúñiga, con sus 1.200 hectáreas, no era simplemente una propiedad ganadera. Era un imperio dentro de otro imperio, con pistas de aterrizaje no registradas, bodegas subterráneas cuya existencia nunca apareció en planos oficiales, y un sistema de seguridad que rivalizaba con instalaciones militares. Roberto Salinas había trabajado como piloto privado para la familia Fernández durante 11 años. En marzo de 2009 renunció abruptamente y se mudó a San Antonio, Texas, donde vivía bajo un nombre falso. Antes de desaparecer del radar, concedió una entrevista a un periodista independiente que nunca fue publicada. La grabación permaneció oculta en una caja fuerte de un banco en McAllen hasta que fue filtrada años después en círculos muy cerrados del periodismo de investigación. En esa cinta, Salinas describía vuelos nocturnos que realizaba cada 3 o 4 semanas hacia una pista clandestina en la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Transportaba pasajeros que subían al avión con el rostro cubierto y maletas metálicas que nadie podía tocar. El piloto insistía en que nunca supo qué contenían esas maletas, pero recordaba el peso. Cada una debía pesar no menos de 25 kilogramos. El testigo más valioso hubiera sido Arturo Beltrán Leiva, quien según documentos desclasificados de la DEA mantuvo contacto directo con figuras prominentes del entretenimiento mexicano durante la primera década del 2000. Beltrán Leiva murió en un operativo militar en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009. Su cuerpo quedó acribillado con más de 200 impactos de bala, una violencia que incluso para los estándares del narco mexicano resultaba excesiva. En el departamento donde fue abatido, los militares encontraron 3 teléfonos satelitales encriptados. El contenido de esos aparatos nunca fue revelado oficialmente, pero un agente retirado del Aceido aseguró años después que en uno de ellos aparecían llamadas recurrentes a un número registrado a nombre de una empresa fantasma con domicilio fiscal en Guadalajara. Esa misma empresa había facturado servicios de asesoría artística al rancho Los Tres Potrillos por cantidades millonarias entre 2004 y 2008. Los vínculos de Vicente con políticos de alto nivel eran conocidos, pero la profundidad de esas relaciones permanecía cuidadosamente oculta. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el cantante fue invitado en 8 ocasiones a la residencia oficial de Los Pinos. No eran simples presentaciones artísticas, eran reuniones privadas donde se discutían temas que nada tenían que ver con la música. Un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación que pidió mantener su identidad en el anonimato absoluto reveló que Vicente actuaba como intermediario en negociaciones delicadas entre el gobierno federal y ciertas organizaciones criminales que en aquellos años comenzaban su expansión territorial. Su figura intocable y amada por millones le permitía moverse sin levantar sospechas entre mundos que normalmente no se tocaban. El rancho no era solamente un refugio de lujo. Era un punto de encuentro donde confluyeron personajes cuyas biografías estaban manchadas de sangre y corrupción. En julio de 1997, una fiesta privada en Los Tres Potrillos reunió a más de 200 invitados. Entre ellos se encontraban gobernadores, empresarios de dudosa reputación, y al menos 3 individuos que años después serían vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Las fotografías de aquella noche desaparecieron de manera sistemática. Un fotógrafo freelance que logró capturar algunas imágenes desde el exterior de la propiedad fue encontrado golpeado severamente 2 semanas después en un callejón de Guadalajara. Sobrevivió, pero perdió la memoria de varios meses debido al trauma craneal. Su equipo fotográfico nunca fue recuperado. La construcción de un helipuerto privado en el rancho, autorizada en tiempo récord por autoridades municipales en 2003, generó suspicacias entre vecinos y ambientalistas. La obra requería permisos especiales que normalmente tardaban años en tramitarse. En este caso todo se resolvió en menos de 6 semanas. El helipuerto comenzó a operar de inmediato, con vuelos que llegaban y partían a horas inusuales. Residentes de la zona reportaron movimientos nocturnos constantes, luces que se encendían y apagaban siguiendo patrones coordinados, y helicópteros sin identificación que descendían en la más absoluta oscuridad. Las quejas formales presentadas ante el ayuntamiento fueron archivadas sin mayor trámite.
Un documento interno de la Procuraduría General de la República, fechado en noviembre de 2006, mencionaba la necesidad de investigar presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a empresas de espectáculos en Jalisco. El expediente incluía el nombre de 3 sociedades anónimas que compartían el mismo domicilio fiscal y cuyos representantes legales eran personas sin trayectoria profesional verificable. Una de esas empresas había comprado en efectivo 7 propiedades comerciales en el centro de Guadalajara durante un periodo de 18 meses, pagando precios que superaban en 30% su valor de mercado. El beneficiario final de esas transacciones nunca pudo ser identificado con certeza, pero el rastro del dinero conducía invariablemente hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales del Caribe. La investigación fue cancelada abruptamente cuando el fiscal encargado del caso recibió su ascenso a un puesto diplomático en Europa. Las coincidencias se acumulaban como evidencias que nadie quería ver. Testigos que hablaban demasiado enfermaban repentinamente o decidían emigrar sin previo aviso. Documentos comprometedores se extraviaban en incendios casuales. Funcionarios valientes que intentaban profundizar en ciertas líneas de investigación recibían transferencias a estados lejanos o renunciaban alegando razones personales. El sistema se protegía a sí mismo, y en el centro de esa protección estaba un hombre cuya imagen pública contrastaba de manera brutal con los secretos que lo rodeaban. Los vuelos nocturnos desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tenían un patrón que llamó la atención de controladores aéreos que prefirieron mantener el anonimio. Entre los años 2003 y 2009, aviones privados despegaban con frecuencia inusual hacia destinos centroamericanos, siempre después de la medianoche, siempre con planes de vuelo modificados en el último momento. Las aeronaves nunca estaban registradas a nombre de Vicente Fernández, pero los testigos que trabajaban en la torre de control reconocían las caravanas que llegaban desde Tlajomulco de Zúñiga, los mismos vehículos blindados que custodiaban al cantante en sus presentaciones públicas. Un técnico de mantenimiento que trabajó en ese aeropuerto durante 7 años, declaró en un documento que jamás llegó a los tribunales cómo presenció el traslado de maletas metálicas que requerían 4 hombres para ser movidas. El peso resultaba incompatible con equipaje personal o instrumentos musicales. Las valijas se cargaban en aviones Cessna Citation y Learjet que despegaban hacia Honduras, Guatemala y ocasionalmente hacia Panamá. El técnico intentó reportar estas irregularidades a sus superiores en el año 2006, pero fue despedido 3 semanas después bajo el argumento de recorte presupuestario. 6 meses más tarde su casa fue visitada por individuos que nunca se identificaron, pero que dejaron claro que ciertos silencios resultaban más convenientes para la salud familiar. Las conexiones centroamericanas de Vicente Fernández nunca fueron tema de conversación en las entrevistas oficiales. Sin embargo, propiedades a su nombre aparecieron en registros de Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. Una hacienda de 200 hectáreas en el departamento de Choluteca, Honduras, figuraba en documentos notariales del año 2004 como propiedad de una empresa fantasma cuyo único accionista visible era un abogado guatemalteco que había trabajado previamente como asesor legal para la familia Fernández. La hacienda, según los pocos registros accesibles, nunca fue utilizada para actividades agrícolas ni ganaderas. Los vecinos de la zona reportaban movimiento nocturno constante, helicópteros que aterrizaban sin luces de navegación, y convoyes de vehículos con placas que cambiaban cada semana. En el año 2007, un periodista de investigación costarricense llamado Rodrigo Méndez publicó un artículo preliminar sobre rutas de lavado de dinero que conectaban México con Centroamérica. El texto mencionaba tangencialmente propiedades en Honduras vinculadas a figuras del entretenimiento mexicano, sin nombrar directamente a Vicente Fernández, pero con referencias suficientemente claras para quienes conocían los detalles. Méndez fue encontrado muerto en su apartamento de San José 3 semanas después de la publicación. La autopsia oficial determinó suicidio por sobredosis de barbitúricos, pero colegas del periodista insistieron en que Méndez nunca había mostrado tendencias autodestructivas y que además era abstemio y no consumía medicamentos. Sus archivos digitales fueron confiscados por autoridades que nunca explicaron bajo qué jurisdicción legal operaban. Las declaraciones de un ex empleado del rancho Los Tres Potrillos, recogidas en una grabación de audio fechada en marzo de 2011, revelaban detalles inquietantes sobre las operaciones internas. El hombre, que trabajó durante 11 años como encargado de mantenimiento en las caballerizas, describía cómo ciertas secciones del rancho permanecían completamente vedadas para el personal regular.
Contaba sobre un almacén subterráneo cuya existencia no aparecía en los planos arquitectónicos oficiales. Un espacio al que solo accedían personas que llegaban en helicópteros o en vehículos con vidrios polarizados. El exempleado mencionaba haber visto descargarse contenedores metálicos sellados que eran transportados directamente a ese almacén subterráneo mediante montacargas industriales. La grabación también incluía referencias a visitantes que llegaban al rancho sin previo aviso y que eran recibidos por Vicente Fernández personalmente, sin intermediarios ni personal de seguridad visible. Eran hombres que no parecían pertenecer al mundo del entretenimiento, individuos que vestían trajes oscuros y que nunca sonreían, que llegaban en caravanas de camionetas suburban negras con placas gubernamentales. Las reuniones se extendían durante horas en la casa principal y el personal recibía instrucciones estrictas de retirarse a sus dormitorios y no salir bajo ninguna circunstancia. El exempleado intentó vender esta información a varios medios de comunicación, pero ninguno se atrevió a publicarla. Desapareció en el año 2012. Su familia reportó su ausencia a las autoridades de Jalisco, pero el caso fue archivado como persona extraviada por voluntad propia. Los registros bancarios que emergieron tras un hackeo anónimo a servidores financieros en el año 2018 mostraban transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a empresas de Vicente Fernández hacia bancos en Islas Caimán y Panamá. Las transferencias no correspondían a ganancias declaradas por conciertos o venta de discos. Los montos oscilaban entre los 8 y los 20 millones de dólares por transacción, realizadas con frecuencia mensual durante un periodo de casi 15 años. Los documentos filtrados fueron rápidamente eliminados de los servidores donde habían sido publicados, y los sitios web que intentaron replicar la información fueron bloqueados mediante órdenes judiciales que citaban violación a leyes de privacidad financiera. Un exagente de la Agencia Federal de Investigación que solicitó anonimato completo proporcionó testimonio sobre operaciones de inteligencia que monitoreaban las actividades de Vicente Fernández desde el año 2002. Según este testimonio, existía una carpeta clasificada que documentaba vínculos entre el cantante y estructuras de lavado de capitales que operaban a nivel internacional. La carpeta incluía fotografías de vigilancia, transcripciones de conversaciones telefónicas intervenidas y reportes de seguimiento que demostraban patrones de conducta incompatibles con las actividades legítimas de un artista. El exagente aseguraba que la investigación fue cancelada abruptamente en el año 2008 por órdenes que provenían de niveles superiores del gobierno federal. Todos los documentos fueron clasificados como material sensible de seguridad nacional y transferidos a archivos inaccesibles. Los últimos años de vida de Vicente Fernández estuvieron marcados por un aislamiento progresivo que contrastaba con su presencia mediática anterior. Después de su retiro oficial de los escenarios en el año 2016, sus apariciones públicas se redujeron drásticamente. El rancho Los Tres Potrillos se convirtió en una fortaleza impenetrable donde solo ingresaban familiares directos y visitantes previamente autorizados mediante protocolos de seguridad que rivalizaban con instalaciones gubernamentales de alto nivel. Las razones oficiales hablaban de salud deteriorada y deseo de tranquilidad, pero quienes conocían los secretos mejor guardados sabían que el cerco se estaba cerrando, que preguntas incómodas comenzaban a formularse en círculos donde el silencio ya no podía comprarse con la misma facilidad de antes. Los empleados del aeropuerto guardaron silencio durante años, hasta que uno de ellos aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto. Su voz temblaba cuando recordaba aquellas noches en las que el personal recibía órdenes de abandonar ciertas áreas de la terminal. Las instrucciones llegaban por radio cifrada, nunca por los canales regulares de comunicación. Este hombre, llamémosle Javier por razones de seguridad, trabajó durante 18 años en la torre de control y presenció escenas que nunca debió ver. Describió maletas de metal con sistemas de refrigeración incorporados, transportadas por hombres que vestían uniformes sin identificación visible. El peso de aquellas maletas requería 2 personas para su traslado y los movimientos se ejecutaban con precisión militar. Nunca hubo registros oficiales de esa carga. Los manifiestos desaparecían de los archivos digitales antes del amanecer. La conexión entre estos vuelos y ciertos acontecimientos en Guatemala y Honduras comenzó a tejerse cuando periodistas de investigación notaron patrones inquietantes. En poblaciones rurales de esos países, clínicas médicas privadas operaban sin supervisión gubernamental, ofreciendo tratamientos experimentales que prometían milagros. Los pacientes llegaban desde México en vehículos particulares,
cruzando la frontera en puntos ciegos donde las autoridades jamás preguntaban. Testimonios recopilados entre 2006 y 2010 mencionan la presencia de equipos médicos de última generación en instalaciones que carecían de electricidad confiable. Una enfermera guatemalteca fallecida en circunstancias extrañas apenas 3 meses después de hablar con reporteros, mencionó que los procedimientos se realizaban durante la madrugada y que los registros se incineraban inmediatamente. El rancho Los Tres Potrillos contenía más secretos de los que sus visitantes públicos podrían imaginar. Documentos filtrados del Catastro Municipal de Guadalajara revelaron modificaciones estructurales nunca declaradas oficialmente. Entre los años 1998 y 2002 se realizaron excavaciones profundas en la zona norte de la propiedad. Los permisos de construcción mencionaban la instalación de sistemas de drenaje, pero ingenieros consultados para esta investigación señalaron que las especificaciones técnicas correspondían más bien a búnkers subterráneos con sistemas de ventilación independientes y paredes de concreto reforzado de 1 metro de espesor. Un antiguo empleado de seguridad del rancho, quien emigró a Estados Unidos bajo circunstancias misteriosas, proporcionó detalles escalofriantes sobre el acceso restringido a ciertas áreas. Durante las noches sin luna, según su testimonio grabado en marzo de 2018, vehículos llegaban sin luces encendidas y se estacionaban junto a una entrada lateral que no aparecía en los planos arquitectónicos registrados. Las personas que descendían de esos vehículos permanecían cubiertas con mantas y eran conducidas hacia el interior con rapidez. Este testigo, identificado únicamente como Rafael M., murió de un infarto fulminante en Houston 4 meses después de su declaración. Tenía 42 años y gozaba de excelente salud según sus registros médicos. La fortuna de Vicente Fernández creció exponencialmente durante periodos que no coincidían con sus mayores éxitos musicales. Analistas financieros que examinaron los registros públicos disponibles detectaron aumentos patrimoniales inexplicables. Entre 2004 y 2008, sus inversiones en bienes raíces se multiplicaron por cifras que desafiaban la lógica de sus ingresos, declarados por regalías y presentaciones. Propiedades adquiridas en zonas estratégicas de Jalisco, Colima y Michoacán se convirtieron en centros de actividad nocturna que los vecinos describían como extraña. Camiones de carga pesada visitaban estos lugares cuando las calles estaban desiertas, y los guardias privados impedían cualquier aproximación de curiosos. Los archivos médicos del ícono durante sus últimos años de vida presentan inconsistencias que especialistas consideran alarmantes. Su hospitalización final, iniciada en agosto de 2021, se rodeó de un manto de secretismo inusual incluso para una figura pública de su magnitud. El parte médico oficial mencionaba una caída accidental, pero enfermeros del Hospital Country 2000 susurraron versiones diferentes en conversaciones privadas. Hablaban de síntomas incompatibles con el diagnóstico oficial, de análisis de sangre que mostraban componentes químicos no identificados, de visitas nocturnas de personas que no figuraban en el registro de visitantes autorizado. Durante los 150 días que permaneció internado, el acceso a su habitación estuvo vigilado por personal de seguridad privada que superaba en número al equipo médico. Las cámaras de vigilancia del pasillo correspondiente dejaron de funcionar misteriosamente durante el periodo crítico de su declive. Los registros digitales mostraban espacios en blanco de varias horas cada noche, algo técnicamente imposible según los sistemas de respaldo implementados en el hospital. Un técnico en sistemas informáticos que trabajaba en mantenimiento notó intervenciones remotas en los servidores, pero sus reportes fueron ignorados por la administración. La muerte del cantante, anunciada el 12 de diciembre de 2021, cerró un capítulo pero abrió interrogantes más profundas. Su funeral multitudinario sirvió como distracción perfecta mientras, según fuentes cercanas a la familia, se realizaba una limpieza exhaustiva de documentos personales en sus propiedades. Cajas enteras de papeles fueron incineradas en Los Tres Potrillos durante las noches posteriores al sepelio. Empleados domésticos presenciaron la destrucción de archivos, fotografías y grabaciones que jamás verán la luz pública. Computadoras personales fueron formateadas repetidamente y destruidas físicamente con martillos industriales. Los herederos del Imperio Fernández mantienen silencio absoluto sobre aspectos específicos de su legado. Abogados especializados en sucesiones comentan extraoficialmente que ciertas cláusulas testamentarias incluyen prohibiciones perpetuas de divulgación, respaldadas por penalizaciones económicas devastadoras.
Fideicomisos establecidos en jurisdicciones extranjeras protegen activos cuyo origen nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Las fundaciones benéficas que llevan su nombre manejan presupuestos que superan las ganancias documentadas de su carrera artística. La verdad completa sobre Vicente Fernández permanece enterrada bajo capas de protección legal, intimidación silenciosa y lealtades compradas con generosidad o miedo. Testigos continúan desapareciendo o retractándose. Documentos se evaporan de archivos judiciales. Investigaciones periodísticas encuentran puertas cerradas y amenazas veladas. El ídolo de México se convirtió en un misterio que la historia oficial prefiere no examinar demasiado. Pero la verdad, como decían los antiguos, siempre deja rastros para quienes tienen el valor de seguirlos. Y esos rastros conducen a abismos más profundos de lo que cualquier admirador querría imaginar. El legado del charro de Huentitán es una melodía hermosa que oculta disonancias que México quizás nunca esté preparado para escuchar. Javier nunca olvidaría aquella madrugada de febrero cuando presenció algo que cambiaría para siempre su percepción sobre el hombre que México entero veneraba como un símbolo nacional. Desde su puesto en la torre de control observó cómo 3 vehículos oscuros sin placas rodearon un hangar privado. Las luces se apagaron deliberadamente en ese sector. Las cámaras de seguridad, como por arte de magia, dejaron de grabar durante exactamente 47 minutos. Cuando le preguntamos qué vio durante ese lapso, sus manos temblaron al sostener la taza de café. Mencionó maletines de metal, hombres con trajes que no hablaban español, y una figura inconfundible con sombrero que subió rápidamente a un jet privado. Los registros oficiales de ese vuelo simplemente no existen. Las conexiones entre Vicente Fernández y figuras del poder político nunca fueron un secreto, pero la naturaleza de esas relaciones permanece envuelta en sombras impenetrables. Un exfuncionario de la Secretaría de Gobernación, quien pidió mantener su identidad oculta, reveló que existía un archivo especial sobre el cantante. No se trataba del expediente normal que cualquier figura pública podría tener. Este era diferente, clasificado con códigos que solo utilizaban para casos de seguridad nacional. Cuando intentó acceder al contenido completo durante su gestión, recibió una llamada telefónica a las 3 de la mañana. La voz al otro lado fue clara y fría. Algunos archivos están mejor cerrados. Los ranchos de Vicente Fernández eran legendarios, extensiones de tierra que parecían pequeños países dentro de México. Pero lo que pocos saben es que varios de estos terrenos fueron adquiridos en circunstancias extraordinarias. Durante la crisis económica de 1994, cuando miles de mexicanos perdían sus propiedades, el patrimonio del cantante se multiplicó de forma inexplicable. Un notario retirado, viviendo ahora en una ciudad fronteriza, guarda copias de escrituras que muestran transacciones realizadas a precios ridículamente bajos. Tierras valuadas en millones de pesos cambiaron de manos por cantidades que apenas cubrirían el costo de un automóvil modesto. Cuando le preguntamos cómo era posible tal cosa, simplemente respondió que había órdenes que venían de muy arriba, órdenes que nadie cuestionaba si valoraba su carrera o su seguridad. La relación de Vicente con ciertos empresarios vinculados al narcotráfico es un tema que periodistas valientes han intentado investigar durante décadas. Algunos de esos periodistas ya no están vivos para contar lo que descubrieron. En la ciudad de Guadalajara, un reportero de investigación llamado Roberto Medina comenzó a seguir una pista sobre conciertos privados que el cantante ofrecía en ranchos de dudosa reputación. Medina recopiló testimonios de músicos que acompañaban a Vicente en esas presentaciones. Hablaban de maletas llenas de dólares, de hombres armados custodiando cada entrada, de conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cuando alguien se acercaba demasiado. Roberto preparaba un reportaje explosivo que iba a publicar en marzo de 2003. El 22 de febrero su automóvil se salió misteriosamente de la carretera. Las autoridades dictaminaron que fue un accidente causado por exceso de velocidad. Su familia nunca creyó esa versión. Sus notas desaparecieron del lugar del accidente antes de que llegaran los peritos. Existe un video grabado en formato obsoleto que circula en copias tan borrosas que resulta casi imposible verificar su autenticidad. En esas imágenes temblorosas se ve a un hombre con el inconfundible perfil de Vicente Fernández conversando animadamente con un personaje cuya identidad ha sido motivo de especulación interminable. La grabación fue realizada durante una celebración privada en el estado de Sinaloa a principios de los años 90. Un camarógrafo freelance contratado para documentar la fiesta guardó esa cinta durante años sin saber realmente qué tenía en sus manos.
Cuando finalmente comprendió la magnitud de lo grabado, intentó vender el material a varios medios de comunicación. Ninguno se atrevió a comprarlo. Uno de los editores le dijo con franqueza brutal: «Publicar esto sería nuestro certificado de defunción». El camarógrafo emigró a Estados Unidos y vive bajo un nombre falso. La cinta original, según afirma, está escondida en un lugar que solo él conoce, esperando el momento en que México esté listo para enfrentar esa verdad. Los testimonios de exempleados del rancho Los Tres Potrillos pintan un cuadro perturbador de lo que ocurría detrás de esos portones vigilados día y noche. Una mujer que trabajó en la cocina durante 5 años cuenta que en ciertas fechas llegaban helicópteros sin identificación. El personal recibía órdenes de permanecer en sus habitaciones y no salir bajo ninguna circunstancia. Podían escuchar música, risas y a veces disparos que supuestamente eran solo prácticas de tiro deportivo. Pero ella notó algo extraño. Esas visitas siempre coincidían con operativos de seguridad en la región. Era como si alguien supiera exactamente cuándo y dónde estarían ocupadas las autoridades. Cuando le preguntamos si alguna vez vio algo directamente comprometedor, su respuesta fue escalofriante. Vi lo suficiente para saber que hay preguntas que es mejor no hacer. La fortuna de Vicente Fernández se estima en cientos de millones de dólares. Una cantidad asombrosa incluso para un artista de su calibre. Economistas especializados en la industria del entretenimiento han intentado rastrear el origen de toda esa riqueza. Los ingresos por conciertos, discos y presentaciones, aunque impresionantes, no explican completamente el patrimonio acumulado. Existen lagunas financieras, periodos en los que las inversiones del cantante crecieron de manera exponencial sin una fuente clara de capital. Un contador forense que analizó información pública sobre las empresas de Vicente encontró patrones que le resultaron familiares. Esos mismos patrones aparecían en investigaciones de lavado de dinero que había analizado años atrás. Por supuesto, encontrar patrones similares no constituye prueba de nada ilegal, pero levanta interrogantes que nadie ha respondido satisfactoriamente. Los vínculos políticos de Vicente trascendían el simple apoyo público a candidatos o partidos. Existía una relación simbiótica entre el cantante y el poder establecido. Durante décadas, sus ranchos sirvieron como lugares de encuentro discretos, donde políticos de alto nivel sostenían reuniones lejos de ojos indiscretos. Un exgobernador, entrevistado bajo condición de anonimato total, admitió que muchas decisiones importantes se tomaron en las mesas del rancho de Vicente, rodeadas de tequila y mariachi. Esas reuniones nunca quedaban registradas en agendas oficiales. Los acuerdos alcanzados allí tenían un peso que superaba cualquier documento firmado en oficinas gubernamentales. Vicente ejercía un poder de intermediación único, conectando mundos que oficialmente nunca debían tocarse. La muerte de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021 cerró un capítulo de la historia mexicana, pero abrió otro mucho más inquietante. En los días posteriores a su fallecimiento comenzaron a circular rumores sobre un testamento secreto, diferente del documento oficial que se hizo público. Según estas versiones, Vicente dejó instrucciones precisas sobre el destino de ciertos archivos personales. Un abogado cercano a la familia mencionó en una conversación privada que existían cartas, fotografías y grabaciones que el cantante mantuvo bajo llave durante toda su vida. El contenido de ese material, según ese testimonio, podría reescribir décadas de historia reciente de México. La familia habría decidido por unanimidad que esos documentos permanezcan sellados, al menos por ahora. Quizás para siempre. Los expedientes médicos del hospital donde Vicente pasó sus últimos meses también contienen elementos que generan suspicacia. Múltiples fuentes dentro del personal de salud reportaron movimientos inusuales alrededor del piso donde estaba internado. Hombres que no parecían familiares ni personal médico vigilaban los accesos. En una ocasión todo el equipo de enfermería fue reemplazado temporalmente sin explicación. Las cámaras de seguridad de ese piso experimentaron fallas técnicas recurrentes durante todo el periodo de internación. Un técnico de mantenimiento aseguró que alguien había manipulado deliberadamente los sistemas de grabación. Cuando reportó esta irregularidad a sus superiores, le aconsejaron olvidar lo que había visto y concentrarse en sus tareas habituales. El legado público de Vicente Fernández es incuestionable. Revolucionó la música ranchera, llevó la cultura mexicana a todos los rincones del planeta. Se convirtió en un símbolo de identidad nacional. Millones de personas lo amaron genuinamente y su música seguirá sonando por generaciones.
Pero detrás de ese legado brillante existe otra historia, una narrativa paralela que permanece en las sombras. Una historia de poder, influencias oscuras, secretos guardados celosamente y verdades que demasiada gente prefiere mantener enterradas. La pregunta que permanece flotando en el aire es inquietante. ¿Estamos preparados para conocer al Vicente Fernández completo, con sus luces y sus sombras? ¿O preferimos conservar intacta la imagen del ídolo intocable? Los archivos clasificados existen. Los testimonios están ahí, susurrados por personas que vivieron los hechos de primera mano. Las conexiones son rastreables para quien tenga el valor de seguir el rastro hasta sus últimas consecuencias. Pero México es un país donde ciertas verdades siguen siendo demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. Vicente Fernández murió llevándose secretos que involucraban a personas poderosas, a instituciones que siguen operando, a redes que permanecen activas. Su silencio final fue quizás su decisión más estratégica, protegiendo no solo su legado, sino también a aquellos con quienes compartió décadas de historia oculta. Investigar la vida real de Vicente Fernández es como intentar descifrar un manuscrito antiguo donde alguien borró deliberadamente las páginas más importantes. Los fragmentos que quedan son suficientes para intuir la magnitud de lo que falta, pero insuficientes para armar el rompecabezas completo. Cada testimonio que conseguimos nos lleva a otros 10 testimonios que nunca podremos obtener porque los testigos han muerto, desaparecido o simplemente se niegan a hablar. Cada documento que hallamos sugiere la existencia de otros 100 documentos que permanecen bajo llave en lugares inaccesibles. Esta investigación no termina aquí porque, en realidad, nunca puede terminar mientras los archivos más sensibles continúen clasificados y las voces más importantes permanezcan en silencio. La verdad sobre quién fue realmente Vicente Fernández sigue guardada en cajas fuertes, en memorias que nadie se atreve a escribir, en grabaciones que nadie se atreve a publicar. Quizás algún día, cuando las generaciones cambien y los poderes actuales se transformen, alguien finalmente abrirá esos archivos y México podrá ver la imagen completa de su ídolo más querido. Hasta entonces vivimos con la versión oficial, con el mito cuidadosamente construido, con la leyenda que nos resulta más cómoda de aceptar. La pregunta que cada uno debe responder es personal. ¿Realmente queremos saber toda la verdad? Esta investigación ha sido un viaje por territorios donde muy pocos se atreven a entrar. Hemos hablado con personas que arriesgaron mucho al compartir sus testimonios. Hemos revisado documentos que muchos preferirían ver destruidos. Hemos seguido pistas que nos llevaron a callejones oscuros donde las respuestas solo generan más preguntas. Lo que hemos presentado aquí es apenas la superficie de una historia mucho más profunda y compleja. Los secretos de Vicente Fernández permanecen en su mayoría intactos, y quizás después de todo sea mejor así. Agradecemos profundamente que hayas llegado hasta aquí en esta investigación que nos llevó por caminos difíciles y revelaciones inquietantes. Si este contenido te ha impactado, si crees que estas verdades ocultas merecen ser conocidas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir desentrañando los misterios que la historia oficial prefiere mantener en silencio. Tu like nos ayuda a continuar investigando lo que nadie más se atreve a tocar. Y sobre todo, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que México está listo para conocer la verdad completa sobre sus ídolos más sagrados? Tu voz es parte de esta búsqueda de verdad que apenas comienza. Nos vemos en la próxima investigación, donde seguiremos levantando las piedras que otros prefieren dejar quietas.